Muy buenos días, bienvenidos a Matemática en tu Jato, un canal de apoyo para los concursos de matemática. El día de hoy vamos a resolver un problema de áreas de la UNEM del año 2017 de la fase 1 y del nivel 1. El problema de 17 nos decía, en la siguiente figura se muestra un terreno de forma de un cuadrado de 25 metros de lado. Luego de dividir el terreno a lo largo de una diagonal, una de las partes se dividió una vez más de la siguiente forma. Bueno, acá tenemos el cuadrado, acá tenemos la diagonal y dice que se ha vuelto a dividir todavía de esta forma. El área sombreada, cuyo borde es un trapecio, se va a destinar a construir la casa y el resto corresponderá a la cochera y el jardín. ¿Cuál debe ser el valor de X si queremos que el área de la casa sea el 42% del total? Muy bien, jovencitos, como siempre, si desean intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video, de lo contrario, continuemos. Para resolver este problema hay que recordar algunas cositas. Primero hay que recordar lo que es un trapecio. Recordamos que un trapecio es un cuadrilátero donde dos lados son paralelos, pero dos lados no son paralelos. Asimismo, el área de un trapecio, no olvidemos que es la base mayor más la base menor entre 2, todo por la altura. Ahora vamos a recordar cuestiones sobre el cuadrado. Primero hay que recordar que el área del cuadrado es lado al cuadrado. Y segundo, debemos recordar que si nosotros trazamos una diagonal, la diagonal va a cortar al ángulo recto de acá, porque en realidad los 4 ángulos de un cuadrado son ángulos rectos, va a cortar en 2 ángulos de 45 grados. Es decir, que siempre se va a formar un ángulo de 45 grados cuando trazamos la diagonal. Es decir, que si nosotros trazáramos una altura, si este lado mide m, este lado mide m, ¿no? Esto es por el triángulo de 45 y 45 grados. Muy bien, ahora sí vamos al problema. El problema nos estaba diciendo que nosotros teníamos un terreno que medía 25 metros de lado. Es decir, por acá mide 25. Y por acá obviamente también va a medir 25 metros. Ya está. Muy bien, ahora dice que nosotros trazamos una diagonal. Separamos el terreno por una diagonal. Pero no olvidemos que ya habíamos visto que si nosotros trazamos una diagonal, entonces este angulito que va a formarse acá va a ser un angulito de 45 grados. Muy bien. Ahora, además nos estaba diciendo el problema que esta parte de acá se va a destinar para una casa, pero nos dice que esta parte de acá justamente es un trapecio. Como ya sabemos, en un cuadrado los ángulos son rectos. Y como habíamos quedado, en los trapecios dos lados son paralelos. En este caso estos dos lados son paralelos. Y si son paralelos, es evidente que él también tiene que ser 90 grados. Porque no olvidemos que si son paralelos, estos dos ángulos deberían de sumar 180 grados. Entonces, si él vale 90 grados, es evidente que él también tiene que medir 90 grados. Muy bien. Finalmente, el problema nos está diciendo, bueno, esta parte sombreada va a ser el área para la casa. Y nos pregunta, ¿cuál debería ser el valor de X si queremos que el área de la casa sea el 42% del área total? Muy bien. Entendamos una cosa. Como es un cuadrado, entonces obviamente él mide 25 metros, entonces él también mide 25 metros. Si mide 25 metros y esta partecita mide X, entonces una pregunta, ¿cuánto medirá esta partecita? Muy bien, si todo mide 25 y esta partecita mide X, entonces esta partecita obviamente va a medir 25 menos X. Pero como habíamos visto, si nosotros este ladito mide M, este lado también mide M. Esto es por el triángulo de 45-45. Por lo cual, acá también vamos a poder decir que este lado también mide 25 menos X. Muy bien. Ahora sí, creo que ya podemos resolver el problema.
el problema nos está diciendo que el 42% del área total tiene que ser para la casa. Entonces vamos a hallar el área para la casa. Área para la casa. Muy bien. Miren, para empezar hay que entender que el área para la casa es un trapecio. Y como ya habíamos visto, el área del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, en este caso, a ver, acá creo que se me ha pasado esto. Ya bueno, vamos a poner acá su tilde nada más. Muy bien, en este caso, si nosotros notamos, la base mayor es 25. Entonces acá podríamos poner el área de la casa es 25. La base menor va a ser este numerito de acá. Va a ser 25 menos x. Esto dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Entonces, la altura, si lo notas, si esto es un trapecio base mayor, base menor, entonces esto viene a ser la altura. Y la altura mide x. Entonces, esto es el área de la casa. Pero, ¿qué me dice del área de la casa? Que el área de la casa va a ser 42% del área total. Es decir, que esto tiene que ser igual al 42%. Chicos, si no recuerdan, 42% es 42 entre 100 del área total. ¿Y cuál es el área total? Ajá, como es un cuadrado, entonces el área total va a ser lado al cuadrado. Entonces va a ser 25 al cuadrado. Entonces creo que ya tenemos lo suficiente para que nosotros podamos operar. Muy bien. Entonces empecemos a simplificar. Entonces solamente acá vamos a tener 25 más 25 menos x. 25 más 25 vamos a tener 50. Entonces acá vamos a tener 50 menos el valor de x. Todo esto está multiplicado por x y está dividido entre 2. Ahora acá, si no lo notas bien, en este caso nosotros podríamos decir que este numerito 25 al cuadrado es 625. Entonces lo podríamos simplificar. Veamos, mira, como él tiene 25 25 25. 25 4. Mitad 21. Mitad 2. Entonces, lo que te está quedando es, en este caso, 21 por 25 entre 2. Entonces, esto de acá es 21 por 25 entre 2. Y como veremos, 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, 2 con 2 se van a eliminar. Entonces, la cuestión es que nosotros busquemos un valor de x que justamente haga que cumpla esto. Podríamos tantear. Sin embargo, podríamos ordenar también los factores de acá. Por ejemplo, 21 sabemos que es 3 por 7. Y 25 sabemos que es 5 por 5. Entonces, si nosotros ordenamos adecuadamente, esto lo voy a copiar, sería nuevamente 50 menos x, todo multiplicado por x, tiene que darme igual. Miren, como hace rato tenía 21 por 25, ahora simplemente voy a reordenar los factores. 3 por 7 sería 15. Y esto está multiplicado por 7 por 5 sería 35. O sea, 21 por 25 es lo mismo que 15 por 35. Y de esta manera sí va a cumplir para que tú puedas darle valores. Podrías decir que x es igual a 15. Y si x fuera 15, 50 menos 15 sería 35. Entonces la igualdad sí se daría. Entonces podemos decir que el valor de x es 15. Muy bien, jovencitos. Entonces la respuesta a este problema viene a ser la letra D. Muy bien, jovencitos. Como sabemos, ya se está acercando la segunda etapa. Desde la siguiente semana vamos a empezar a subir videos de la segunda fase. Jovencitos, si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Vamos a seguir estudiando. Nos vemos.